¿qué tal? Bendiciones. Seguimos pues meditando poco a poco el Evangelio según San Lucas y pues hemos venido recibiendo a lo largo de esta semana pues una serie de elementos y cosas muy importantes y de gran pues provecho para nuestra vida de fe y sobre todo el configurar mi vida según el plan salvador de Dios como cristiano. Bueno, recapitulemos rápidamente. El lunes hablábamos del servicio a través de la parábola del buen samaritano. El día martes, pues, la necesidad de servir, pero siempre con el corazón lleno de la palabra y de la guía de Cristo a través de la comparación o la complementariedad de María que escucha la voz a los pies del Señor su palabra y Marta que tiene una disposición al servicio y al trabajo y cómo en la oración y la contemplación y la escucha de la palabra revitaliza y le da un sentido diferente a mi trabajo, a mi servicio. Ayer pues venía la parte de la oración, que es esa comunicación efectiva entre nosotros con Dios como Padre y de hecho pues Jesús nos enseñaba a orar a través del Padre Nuestro, que es pues la oración por excelencia. Hoy pues continuamos un poco meditando sobre el tema de la oración. De hecho, pues Jesús pone una serie de ejemplos y una serie de frases que nos pueden permitir comprender de una mejor manera lo que es verdaderamente el sentido transformador y el sentido vital que tiene la oración en nuestra vida cotidiana. Dice la primera parte de este texto según San Lucas, en la que Jesús habla sobre el amigo inoportuno que llega a medianoche a pedir un pan porque llegaron visitas. Ante las necesidades, el hombre va ante su mejor amigo y dice que le empieza a tocar la puerta, a pedirle ayuda y tal vez aunque él no quisiera hacerlo, terminará accediendo ante la insistencia. Ok, viene el tema. La oración y la vida cristiana como tal es algo que debemos recordar siempre. La vida cristiana no es un camino de, de velocidad, es algo de resistencia. Por eso Jesús siempre decía, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Y es lo mismo pasa con todo en la vida de fe. Hay que ser perseverantes, hay que continuar. No todo necesariamente siempre será de buenas a primeras, pues según nuestra forma de ser o no siempre se cumplirá según nuestros deseos iniciales. Habrá periodos que son un poquito más difíciles, habrá procesos que se extenderán un poquito más de la cuenta según lo que nosotros podríamos pensar que deberían ser más rápidos, pero lo cierto es que cada cosa guarda una enseñanza y guarda una necesidad y por eso hay que mantenerse firmes. Lo mismo pasa en la oración. La oración debe ser una práctica que sea común, constante, recurrente, no para un rato, no para buscar algo específico, sino parte de cómo respirar para nosotros. Así como necesitamos estar inhalando y exhalando aire constantemente para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestra vida pues continúe, la oración debe ser un impulso similar, debe ser esa pues ese aire, ese nutrirse de eso que me permita poder continuar adelante sabiendo que estoy bajo la guía y la protección del Señor. Y es que ahí es donde entra la segunda parte que podemos reflexionar sobre este texto evangélico y sobre la vida de fe y sobre todo la perseverancia que debemos tener como cristianos en esa vida de fe. Dice Jesús, en ese caso, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Y para eso, pues, es entender que la oración es esa conversación, es esa cercanía con Dios, pero que hay algo muy necesario e importante de reflexionar. La oración no es una técnica, no es algo que tengo que poner mi esfuerzo para poder aprenderlo. La oración es una gracia, es un don. Dios nos da la facultad de poder hablar con Él. Él se abre a a nuestra disposición de querer buscarle. Claramente, si yo me
me aboco o buscar, o si busco más comunicarme con Él, evidentemente, pues esa sed me va a hacer, pues inclusive disponer de más tiempo. O bueno, pues hay diversos métodos y formas de oración, que oración a través de imágenes, dibujando, que cantos, que momentos de silencio, que el rezo del rosario, que digamos una oración más meditativa, oraciones espontáneas, orando a través de ejaculatorias. Pues los métodos son muy diferentes, pero la esencia de la oración es una gracia que Dios nos da, es ese camino que nos da Dios para poder comunicarnos con Él libremente como hijos que somos y que hemos recibido esa condición por su gran amor. Entonces, partiendo de que la oración es una gracia que es necesaria que nosotros adoptemos en nuestra vida y sobre todo lo apliquemos. Porque a veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me, Dios es alguien que está alejado, pero si yo no oro, si yo no busco también por mi iniciativa acercarme a Él, pues claramente Él siempre va a estar alejado. Dios dice, como dice el Apocalipsis 3:16, Él está tocando la puerta de nuestro corazón. Que nosotros le abramos o no le abramos, ya eso es una decisión nuestra. Pero, ok, entonces partiendo de que la oración es una gracia, también requiere, como dice Jesús, vean qué interesante, dice, busquen, pidan, toquen. O sea, ahí tiene que haber una iniciativa nuestra. Pero para que esa iniciativa de oración sea efectiva, y ojo, y hay que ser muy cuidadosos con lo que yo pueda entender como una palabra, con esta palabra efectivo, porque a veces podemos creer que efectivo es que se haga exactamente lo que yo quiera, lo que yo pedí, se haga tal cual, y no. La efectividad de la oración nace de esa escucha que Dios tiene de mi plegaria y sobre todo de que como la voluntad perfecta de Dios actuará en mi vida de la mejor manera y de lo que sea más provechoso para mí. Entonces, cuando yo oro, decía pues Jacques Philippe, este gran pues padre de la espiritualidad, este sacerdote y escritor francés, decía que cuando yo oro, necesito basarme en la fe, en la confianza en Dios, pero que esa confianza debe moverse en dos partes. Primero, la fe en la presencia de Dios, o sea, que Dios me escucha, que era lo que hablábamos ayer o escuchábamos en el tema del Padre Nuestro. Decirle Padre a Dios, más que una forma de oración, es una disposición en mi oración. Es decir, ok, Dios como Padre me escucha, Dios como Padre está a mi lado, Dios como Padre siempre va a estar, como decía inclusive el final del Evangelio, estar ahí para darnos siempre lo mejor, porque es nuestro Padre y porque nos ama. Pero también la fe, decía Jacques Philippe, de la fecundidad en la oración, o sea, de que la oración dará su fruto en el momento oportuno. Y ese fruto no necesariamente tendrá que ser el fruto como tal cual yo lo pensé, sino que va a ser lo que la voluntad de Dios vaya guiando en mi vida y según la disposición que yo tenga. Pero claramente para que eso se dé, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Es necesario y justo que la oración sea perseverante y confiada. No porque pase una semana, 15 días y no se da lo que yo deseo, pues evidentemente ya me decepciono y es que Dios me deja de escuchar, porque verdaderamente no es así. O a veces lo queremos llevar a un nivel muy extremo, que es, ok, pretender que Dios, más que Padre, que nos quiere dar lo mejor, se convierte en una hada madrina. Por ejemplo, de nada me sirve a mí como estudiante pedirle a Dios que me ayude a estudiar si yo no pongo de mi parte, o que me vaya bien en la carrera o en mis estudios si yo no pongo de mi parte. El Señor me da el don de la ciencia, el don de la inteligencia a través del Espíritu Santo, pero no es que me va a soplar todas las respuestas. Yo tengo que poner de mi parte en la oración. Por eso dice, pidan, busquen, toquen, llamen. O sea, hay una disposición, tiene que ver también un esfuerzo de mi parte, porque es lo mismo. Dios, si yo le quiero pedir naranjas a Dios, Dios me las va a dar, pero muy probablemente me las dará como una semilla que yo tengo que sembrar, cuidar y con la gracia de Dios y el cuidado de Dios dará su fruto en el momento oportuno.
¿O es justamente, como decía, pues la parte de lo que decía Jacques Philippe en ese sentido, y en alusión a este texto en específico de pedir y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá? Decía que el que persevera con confianza recibirá infinitamente más que lo que se atreve a pedir o esperar. No porque lo merezca, sino porque Dios lo ha prometido. Vean qué importante eso. Dios es un Dios de promesas. Y si nos pide que oremos y que le pidamos a Él con nuestro corazón, es porque Él cumplirá. Y si aquello que estamos pidiendo tal vez no es para nuestro beneficio, Él no nos lo concederá, pero siempre nos dará algo mejor, porque Él busca siempre lo de nosotros. Pero para eso es necesario también que nosotros aprendamos a abrir nuestra vida al don de la paciencia y al don de la confianza. Porque como decía justamente el apóstol Santiago, y con eso terminamos, tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Y ven qué bonito el ejemplo que nos pone, que es un ejemplo muy cotidiano y muy nuestro. Mirad, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia, mientras caen las lluvias tempranas y las tardías. A veces las cosas llegarán pronto, a veces tenemos que esperar más, pero siempre llegará aquello que dará fruto en nuestra vida en la pues voluntad perfecta de Dios. Tened vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y ese es el tema con el que quiero terminar. Ok, le pedimos a Dios, oramos constantemente, pero volvemos al tema. Solo dará, todos podemos pedirle lluvia a Dios, pero solamente dará fruto el campo que esté preparado. A veces el tiempo de Dios es un, es un regalo que Él nos da para poder preparar nuestra vida al don que Él quiere darnos, que puede ser tal cual el que le pedimos o algo mejor. Pero es necesario entender que Dios no es una hada madrina que simplemente le pidamos y chasquee los dedos y vendrán las cosas a mi vida. No, Él nos dará según su voluntad, pero también requiere de nosotros una participación activa y una preparación. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Volvemos al tema de la lluvia. La lluvia vendrá, pero si yo no he preparado mi terreno, si no he sembrado las semillas, si no he hecho pues las diversas eras, que si no he preparado el terreno para que el agua pues produzca fruto, pero tampoco se empose. Si yo no he hecho eso, de nada servirá la lluvia, porque todo lo que tengo ahí sembrado se perderá. Y peor aún si no he sembrado nada. Entonces, la oración siempre será escuchada porque Dios lo prometió. Dios dijo que escuchará nuestra oración. Entonces, tengamos esa confianza de que Dios nos escuche y que está ahí y que sobre todo esa oración dará fruto. Pero solamente dará fruto en la medida que yo prepare mi vida para la bendición que viene. Pidámosle al Señor entonces esa gracia de poder escuchar su voz también, así como nosotros le hablamos, y preparar mi vida como ese terreno que cuando venga la bendición de Dios dará fruto, porque aquella obra que Dios ha empezado la culminará de la mejor manera, pero para eso necesita que yo tenga esa disposición de corazón y esa disposición clara y abierta de dejarme pues llevar y guiar por su gran amor. Es un tema de confianza, decíamos anteriormente. La confianza de que Dios me escucha y la confianza de que porque Dios me escucha, hará su obra en el momento oportuno. Bendiciones.